profecía de las 2300 tardes y mañanas, que tiene mucho que ver con el santuario, de lo que estábamos repasando recién. Entonces aquí dice, por ejemplo, porque aquí, por ejemplo, se ve a Jesús como un sumo sacerdote, ministrando, porque eso tiene que ver, porque nosotros vamos a ver que Él en este momento está ministrando en el santuario celestial. Dios declaró por medio del profeta Amós que no hará cosa alguna sin revelarla a sus siervos los profetas. Eso está en Amós 3, capítulo 3, versículo 7. Y todas las profecías de la Biblia fueron dadas al pueblo de Dios con el objetivo de prepararlo para los eventos que todavía no acontecieron e involucrarlos en el cumplimiento de los designios divinos. O sea, todo lo que se va a cumplir en el futuro o lo que se ha cumplido, todo es porque ha sido ya profetizado por el Señor. Amén. Y la profecía de las 2300 tardes y mañanas es la profecía más larga de la Biblia, la que vamos a estudiar hoy, la cual llega hasta nuestros días trayéndonos revelaciones sorprendentes acerca de la llegada del Mesías y la conclusión del gran plan de salvación. Y hoy aprenderemos cuándo comienza y termina la profecía de las 2300 años proféticos, porque ustedes saben que un día en profecía significa un año. ¿Y qué va a suceder al final de este periodo? Entonces, para empezar, el primer versículo va a ser en Daniel 8:14. Vamos a ir a Daniel 8:14. Ahí si alguien lo puede leer. Amén. Él dijo hasta 2300 tardes y mañana. Luego el santuario será purificado. Amén. Así es. Entonces aquí dice que en 2300 tardes y mañanas el santuario sería purificado. Pero como nosotros vimos, tarde y mañana simboliza un día. Como en el Génesis, en la creación vimos y vio Dios que era bueno y pasó la tarde y la mañana del primer día, la tarde y la mañana del segundo día, como en la creación. Entonces, por eso podemos saber que tarde y mañana es un día. Entonces aquí tenemos 2300 tardes y mañanas, que son 2300 tardes, 2300 días, y esos días en lenguaje simbólico significan años, años literales. Pero ¿de qué iba a ser purificado el santuario? ¿Se acuerdan? Porque aquí en el anterior versículo dice, y oía hablar a un santo y a otro santo que preguntó, y aquí él hablaba, ¿hasta cuándo durará el sacrificio continuo y la prevaricación asoladora y la entrega del santuario y el ejército para ser pisoteados? ¿Quién había hecho esto? ¿Se acuerdan? El cuerno pequeño. El cuerno pequeño, exactamente. Entonces, este cuerno pequeño, aquí yo le voy a poner un video que habla de, también vincula el santuario, los muebles del santuario, que nosotros lo vimos, que cada mueble tiene que ver con una blasfemia para pisotear el santuario, que hizo este cuerno pequeño. Entonces aquí lo deja bien claro. Entonces lo voy a poner y me voy a mutear también para que se escuche bien. Es compartir sonido. En Daniel capítulo 8, la Biblia habla sobre el poder de este cuerno pequeño que contaminaría el santuario. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Cuando estudias la secuencia del capítulo, no hay duda de que el cuerno pequeño está hablando del papado católico. La profecía de Daniel nos dice que el papado se ensalzaría a sí mismo y se exaltaría incluso por encima de Cristo, el príncipe del pacto.
Y por culpa del papado, la verdad que representa el santuario y el ministerio de Jesús en el cielo sería echado por tierra. En lugar de mirar a Jesús como nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial, haría que las personas se dirigieran a los sacerdotes humanos en un santuario falso en la tierra. Así que encontramos que durante la Edad Media aparece en escena este poder creciente, que de hecho ataca cada una de las piezas del santuario y la verdad que representaban. El altar del sacrificio, que representaba el sacrificio de Cristo, fue atacado. En cierto sentido, fue alterado y apareció una nueva doctrina que decía que el sacrificio de Cristo no era suficiente para obtener el perdón de los pecados. Y si querías ser perdonado, tenías que pagar dinero. Necesitabas comprar indulgencias, hacer penitencias. Así que el sacrificio de Cristo era insuficiente para limpiar los pecados. Y el sacrificio de Cristo, que es solo uno, ahora se repite constantemente en cada misa. Y es así como la cruz pierde todo su poder. El lavacro, que representa el bautismo, también fue alterado. Debemos arrepentirnos y ser bautizados, lo que significa que debes de tener la edad suficiente como para entender que has pecado y ser libre de arrepentirte. Pero esta enseñanza fue reemplazada por el bautismo de infantes. La mesa de los panes de la proposición representa la Biblia. La Biblia en la Edad Media fue arrebatada. Prohibimos también que se permita a los laicos tener los libros del Antiguo y Nuevo Testamento. Les prohibimos estrictamente que posean los libros mencionados en la lengua vernácula del pueblo. Los nobles de los distritos deben buscar a los herejes en sus hogares, chozas y bosques, e incluso sus refugios bajo tierra deben ser arrasados por completo. Papa Gregorio IX en el Concilio de Toulouse, 1229 después de Cristo. Cuando quitas la palabra de Dios, quitas la verdad de Dios. Haces que la gente caiga en la superstición y consideren que la tradición está por encima de la palabra de Dios. A la gente se le dijo que no podía leer la Biblia por sí misma. En lugar del pan de vida y según las Escrituras, debemos leer la Biblia. Ahora bien, alguien más tiene que interpretarla por nosotros. Y así se perdió de vista la verdad y la importancia de que la Biblia sea nuestro fundamento. El altar de incienso, que representaba la intercesión de Cristo en nuestro favor, fue aniquilado. Y en su lugar se estableció el confesionario, un espacio de 2 compartimentos divididos por una cortina, con un hombre sentado en el lugar de Dios, escuchando las confesiones de otros hombres. De esta forma se le decía a la gente: no puedes tener acceso directo a Dios, tienes que ir a los sacerdotes y confesar tus pecados a ellos. El sacerdote vino y se colocó entre el pecador y el Señor y dijo: no, tú debes ir a Dios a través de mí, necesitas confesarme a mí tus pecados. Y otra vez se levantan barreras entre el hombre y Dios. Simplemente se eliminó la opción de acudir individualmente a Dios de forma directa. El candelabro de 7 brazos representaba a la Iglesia. También fue atacado durante las persecuciones que ocurrieron durante este periodo de tiempo conocido como la Edad Media. También trató de suprimirse la testificación, y eso es lo que representa el candelabro, el testimonio. Cualquiera que discrepara con la enseñanza de esta Iglesia dominante o de este sistema dominante era perseguido, quemado en la hoguera, torturado de muchas formas diferentes para obligarles a obedecer el sistema. Hay muchas formas diferentes en las que el santuario es derribado. Después tenemos el lugar santísimo, donde está el Arca del Pacto. Allí es donde encontramos los 10 mandamientos, dentro del arca. La Biblia dice que este poder pensaría en cambiar tiempos y la ley. Daniel 7:25. La Reforma claramente enseñaba o predicaba con arrojo que veían cómo el poder papal decía tener el derecho de cambiar su ley como representante de Dios en la tierra.
La Biblia dice, acuérdate del sábado para santificarlo. Y la Iglesia Católica lo contradice, por mi divino poder anulo el sábado y te ordeno guardar el primer día de la semana. Y mirad, todo el mundo civilizado se postra en obediencia reverente a la orden de la Santa Iglesia Católica. La profecía predijo que la Iglesia Católica pensaría en cambiar los tiempos y las leyes, y que la Iglesia reconocería este hecho. El Papa tiene el poder de cambiar los tiempos, de abolir leyes y de dispensar todas las cosas, incluso los preceptos de Cristo. Cuando lees la teología de la Iglesia Católica, encuentras que el catecismo ha suprimido el segundo mandamiento. No aparece. Borraron el mandamiento que hablaba de las imágenes. No tendrás imágenes. Ahora tienen un problema porque solo tienen 9 mandamientos. Así que tomaron el 10º mandamiento y lo dividieron por la mitad. Además de aniquilar el santuario, cambiando las doctrinas y la ley, también eliminaron el sábado. Tomaron el séptimo día de reposo, que es el sábado, y dijeron, por el poder y la autoridad de la Iglesia, hemos cambiado ese día al domingo, el primer día de la semana. Enfatizando el cambio de este mandamiento, un sacerdote católico en 1903 dijo lo siguiente: Es correcto que recordemos a los presbiterianos, bautistas, metodistas y al resto de cristianos que la Biblia no apoya en ningún lugar su observancia del domingo. El domingo es una institución de la Iglesia Católica, y aquellos que observan este día observan un mandamiento de la Iglesia Católica. En los tiempos de la Iglesia cristiana primitiva, generalmente se entendía que guardar el sábado era parte de la vida cristiana. Y ahora se les decía que no, que el primer día de la semana es el nuevo día de reposo impuesto por la Iglesia Católica, porque ella misma dice tener el poder de hacerlo. El camino seguro siempre es el camino de las Escrituras. Si Dios dijo algo y me dejo convencer por alguien de que Dios no lo dijo así, ¿quién sería entonces el culpable? Yo soy el culpable. La idea de que el día de reposo de Dios ha cambiado es absurda cuando piensas que es el único mandamiento que empieza con la palabra recuerda. Es el que quieren hacernos olvidar, pero los mandamientos son preceptos inmutables de verdad y Él los puso en el arca del pacto. Esto se perdió durante la Edad Media. A través de los siglos, el santuario y las verdades que representaba fueron echadas por tierra. En otras palabras, fueron anuladas porque la verdad sobre el ministerio de Jesús en el cielo fue falsificado por estas falsas doctrinas de la Iglesia Católica. Hay muchas más enseñanzas falsas que conforman el vino de Babilonia, pero hay una que ataca directamente en el mismo centro del Evangelio. Es la que está relacionada con el pacto que Dios estableció con su pueblo. Jesús usó vino puro sin fermentar como un símbolo de su pacto, mientras que la Biblia describe el pacto falso de Babilonia como un vino fermentado. Cuando Jesús, en el Nuevo Testamento, establece la última cena con los discípulos, les da pan y dice, «Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido». Y después les da el vino, que es zumo de uva, y dice, «Esta es la sangre del pacto», o lo que es lo mismo, el nuevo pacto. Jesús dijo, «Esta es mi sangre del nuevo pacto». El vino simboliza el nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? Dios dice, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Cuando Babilonia ofrece este vino falso, están ofreciendo un pacto falso. Este vino está adulterado, y de acuerdo a Proverbios 31, la Biblia dice que no es de los reyes beber vino o bebidas fuertes, no sea que bebiendo olviden la ley. Así que este vino está fermentado, es impuro. Y beber de este vino te hace olvidar lo que Dios había ordenado recordar. ¿Y qué? Ya, pues ese es el video y habla de justamente cómo el cuerno pequeño pisoteó cada una de las muebles del santuario. Cada uno fue pisoteado por una doctrina que ellos pusieron. Y también Apocalipsis le llama vino de Babilonia a esa doctrina falsa. Entonces, continuamos. ¿Y cuál fue el motivo de la oración de Daniel?
Vamos a ir a la pregunta 2. Daniel 9, 1 y 3, al 3. ¿Quedó claro cómo el cuerno pequeño pisoteaba cada uno de los muebles del santuario y pisoteaba el santuario en sí completo? Sí. Ya. ¿Ya alguien quiere leer? Amén. Del 1 al 3 Sí. dice, en el año primero de Darío, hijo de Asureo, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado. Yo, Daniel, miré atentamente los libros y el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Aquí Daniel estaba justamente preocupado porque antes de este tiempo que se acordó que el tiempo del pueblo de Israel iba a ser liberado durante un tiempo, él se acordó del capítulo 8, o sea, el capítulo anterior que leímos, que le habían dado una profecía de 2300 años. Y él pensó que el castigo se había alargado. Entonces, por eso Daniel, como que fue y oró con mucho fervor, porque pensaba que el castigo al pueblo judío iba a ser alargado por 2300 años. Entonces, vamos a ir a también, y el ruego en ayuno, en ropas ásperas o ceniza también, como le dicen en otras partes, es básicamente vestirse como una ropa que no es ostentosa, o sea, humilde. Y ceniza es que se ponían encima de las cenizas para humillarse a sí mismo. Por eso se dice ayuno, ropas ásperas y ceniza. Y también en en el versículo, perdón, 17 y 18. Hermana Rosita, ¿quiere leer? ¿Está? Lo leo yo. La oración a los ruegos de tu siervo, y haz tu rostro resplandecer sobre tu santuario. Asolado por amor del Señor, inclino, Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira vuestra desolación y la ciudad sobre la cual es invocada tu nombre, porque no elevamos vuestro ruego ante que ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Amén. Aquí, durante todo este capítulo casi, Daniel está en oración. Todo esto es una oración que tiene Sí. Daniel a Dios porque él pensaba que el periodo se iba a alargar, porque él pensaba que el periodo iba a durar 2300 años. Entonces, está intercediendo por su pueblo, por Israel, y también por él mismo, porque bueno, más por su pueblo, porque Daniel era tan sacrificado que veía más por su pueblo que por él mismo. Entonces, aquí también sale la respuesta con más detalle para que quede más claro. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, invadió Jerusalén 3 veces. La primera vez fue en el 605. Los príncipes fueron tomados como esclavos y ese es donde fue tomado Daniel, porque Daniel era un príncipe de Israel, o sea, de Judá. Y eso está en Segunda de Reyes 24. Voy a ir a Segunda de Reyes, porque toda esta historia están ahí respaldada. Segunda de Reyes 24:14.
Entonces aquí dice, se llevó cautiva a Jerusalén a todos los príncipes y a todos los hombres valientes en número de 10.000 cautivos. Y todos los artesanos y herreros, no quedó nadie excepto la gente pobre del país. Entonces aquí el rey Nabucodonosor se llevó cautivo a Babilonia toda esa gente ilustrada, o sea, que sabía, porque al ser ricos, al ser príncipes, tenían conocimiento, lo habían instruido en sabiduría. Entonces, la primera invasión se llevó a los príncipes y dejó un rey bajo su reinado, o sea, como un virrey, que fue el rey Sedequías. Pero el rey Sedequías hizo lo malo a los ojos del Señor. Y no solo eso, sino que también se rebeló contra el rey Nabucodonosor. Y eso hizo que el rey Nabucodonosor volviera a la ciudad de Jerusalén y al templo de Salomón una segunda y una tercera vez. Y ahí fue cuando destruyó el templo de Jerusalén, o sea, el santuario. Destruyó el santuario y la ciudad completa. Y también una tercera invasión, todo está en Segunda de Reyes, 25, 8 y 9. Usted también lo pueden leer toda la historia en Segunda de Reyes, el capítulo 24 y el capítulo 25, para que vean la historia de cuando fue tomado cautivo Israel, o sea, Judá y Benjamín, las dos tribus. Y después, a través del profeta Jeremías, esto ya había sido predicho, de que Israel iba a ser llevada cautiva a Babilonia, por el profeta Jeremías. Y esto está en Jeremías 25:11. Vamos a ir a Jeremías 25:11. ¿Está quedando claro? Que veo caras como un poco como que no entienden. Cualquier duda, díganme, de verdad. Si la idea es que les quede clara la cosa. En mi parte estoy como un poco lenta, ¿Ya? pero es que no encuentro el texto. ¿Cómo? No encuentro el texto, la pregunta. No sé ¿Ya? si lo tengo, pero no. Es que tú sabes que, por ejemplo, el Daniel fue llevado cautivo a Babilonia por el rey Nabucodonosor, el primer rey que leímos cuando empezamos el curso. Entonces, este rey, que era el rey de Babilonia, los llevó cautivo a los príncipes e invadió Jerusalén varias veces. Y la sitió y la gobernó. Entonces, la primera vez se llevó a Daniel. Se llevó a Daniel porque Daniel era un príncipe de Judá, de la tribu de Judá, o sea, era una tribu de Israel. ¿Entiendes? Y el profeta Jeremías había predicho que esto iba a pasar, que Nabucodonosor iba a invadir la ciudad de Jerusalén, iba a traer desolación a la ciudad. Entonces, por ejemplo, está en Jeremías 25:11, dice: aquí está, dice: toda esta tierra será convertida en ruinas y espanto, y servirán a estas naciones y al rey de Babilonia durante 70 años. Esa era la profecía porque Daniel estaba orando, cuando estaba orando, era porque la profecía se iba a cumplir. Ya solamente quedaban 2 años para que se cumplieran los 70 años desde que Daniel estaba cautivo en Babilonia. Entonces él pensó que esa profecía se había alargado a 2300 en vez de 70. Entonces Daniel empezó a orar por eso, porque empezó a estudiar los rollos del profeta Jeremías, o el libro de Jeremías, y vio que esta profecía se estaba por cumplir, o sea, Israel ya tenía que ser liberado. Y aparte, aquí Jeremías, que el pueblo de Israel lo llamó, envió, aquí dice: palabra que vino Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá. La Judá es una tribu de Israel. En el 4º año de Joacim, hijo de Josías. Y desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta el día que son 23 años, ha venido palabra de Jehová y ha hablado desde el principio sin cesar, pero no escuchasteis. O sea que le había venido durante 23 años palabra del Señor a Jeremías,
amonestando al reino de Judá para que se arrepintiera de sus pecados, que volviera a sus caminos, pero ellos no escuchaban. Entonces, después de todo ese tiempo que el profeta Jeremías fue amonestándolos, que le decía que vuelvan a los caminos de Dios, vuelvan, y no escucharon, ahí vino el juicio de que la nación babilónica llevó cautivo a los príncipes y la devastó a Jerusalén. Ese es el contexto. Y también transcurre. Cualquier duda, dígame nomás. No hay preguntas tontas, no se preocupen. Estoy aquí para enseñarles. Entonces, aquí transcurría el primer año de Darío, o sea, después de que ya cayó Babilonia, porque los medos y los persas conquistaron a Babilonia, según lo que habíamos visto antes, que era el reino de plata. Entonces vino el nuevo reino y transcurría el primer año de Darío, hijo de Asuero, alrededor del 538 a.C., el imperio medo-persa acababa de derrotar a Babilonia y faltaba solamente la autorización del pueblo judío para que pudiese volver a su tierra natal, porque el tiempo ya se estaba cumpliendo. Allá habían pasado 68 años, o sea, solamente quedaban 2 años para que se cumpliera la profecía de Jeremías de que el pueblo de Israel volviera a su tierra. Y entonces Daniel pensaba que la profecía de purificación del santuario de Daniel 8:14, la de 2300 tarde y mañana, se refería a la restauración del templo, porque dice el templo sería purificado, el santuario sería purificado. Entonces por eso él pensaba que se refería a ese periodo tan largo de tiempo, se refería a que Dios había alargado el castigo. Entonces, que ese momento estaba en ruina del templo, porque él había devastado el reino de Nabucodonosor. Este fue el motivo de su oración durante todo el capítulo 9, casi. Entonces, ¿quedó clara esa parte? Cualquier duda, dígame. Ya. Entonces, ¿qué sucedió mientras Daniel oraba? Está en Daniel 9, 21 al 23. Daniel 9. Entonces aquí el contexto, después de que Daniel hizo esa gran oración, dice, aún estaba hablando, orando y confesando mi pecado y el pecado del pueblo de Israel, y derramaba mi ruego delante del Jehová mi Dios, por el monte santo de mi Dios, y viene aquí la respuesta de Dios a Daniel. Entonces, ¿quieres leer, Camila? Amén. ¿Del 21 al 23? Sí. Ya. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo, diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden y entiende la visión. Gracias. Entonces aquí estaba él orando, inmediatamente llegó el ángel Gabriel a responderle la oración de él. Mientras estaba haciendo el sacrificio de la tarde, o sea, el cordero que hacían sacrificio de la tarde en el santuario, vino el ángel Gabriel a contarle la interpretación de la profecía de las 2300 tardes y mañanas, porque por eso estaba orando, porque pensaba que el tiempo se había alargado. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento, el ángel Gabriel. Y al principio de tu ruego fue dada la orden, o sea, Dios ya, en el momento que ya empezó a orar Daniel, él ya mandó al ángel. Impresionante cómo Dios cuida y sabe lo que nosotros necesitamos en el momento justo. Y yo he venido para enseñarte, porque tú eres muy amado. Y aquí le muestra qué significa. Entonces aquí dice, el ángel Gabriel fue enviado para explicar la visión de Daniel,
¿Qué visión? La visión de las 2300 tardes y mañanas. Eso lo podemos saber por el contexto, porque por eso estaba orando Daniel. Porque pensaba que su pueblo la profecía se había alargado y el castigo se había alargado. Entonces, la cual Daniel no había comprendido, porque él no había entendido la visión de las 2300 tardes y mañanas, que llegaría hasta el tiempo del fin y la purificación del santuario. Y el ángel le introdujo a la profecía de las 70 semanas. Ahora lo vamos a ver. Daniel había orado por su pueblo y por el santuario terrenal que estaban desolados. No había santuario en ese momento. Por eso el ángel se limitó a un periodo menor, relacionado exclusivamente con el pueblo de Daniel y la ciudad de Jerusalén. Ahora lo vamos a ver. En Daniel capítulo 9 y versículo 24. ¿Qué periodo profético, que siendo parte de los 2300 años, fue explicado por el ángel? Entonces aquí el 24. ¿Alguien quiere leer? ¿A quién le toca? ¿Yo? ¿Lee? ¿Ya? No, es que no lo encontraba, disculpe. 9:24. Sí. ¿Sí? Ya. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expirar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Así es. Aquí dice el ángel, porque sabemos que la profecía completa eran 2300 años, pero él le dice 70 semanas. Están determinadas sobre tu pueblo. ¿Alguien sabe cuántos son 70 semanas transformados a días? Y yo tengo una calculadora. Me voy a calcular 70 por 7. Sí. Y me da 490. O sea, es muy menor en comparación con los 2300. Entonces, pero aquí dice por qué. Porque dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. O sea que este periodo de tiempo que cortó, porque vamos a ver ahora aquí, que aquí lo tengo en el hebreo original, que dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, pero aquí el determinado significa otra cosa. Significa 70 semanas están cortadas, dice el hebreo original. O sea que están cortadas de la profecía de las 2300 tardes y mañana. O sea, 70 semanas las cortamos de ahí y están solamente para tu pueblo. Ya el otro periodo ya no te corresponde a ti porque va a ser para un periodo más largo de tiempo. Entonces 70 semanas las cortamos de esa profecía grande para solamente tu pueblo. Entonces, porque alguna parte dice, como aquí, dice determinadas, pero el original dice cortadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, que es como el pecado a sabiendas que hacía el cuerno pequeño, porque él sabía que pecaba, pero sabía que hacía mal contra el Señor, pero seguía haciendo, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, o sea que vuelve a expiar el sacrificio continuo de la ofrenda por el pecador, y para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces aquí nos dice, ya, pues, entonces el pueblo de Israel tenía solamente 70 semanas para, yo diría, para abandonar sus pecados, porque Israel había pecado, por eso estaba en Babilonia. Entonces Israel había pecado, entonces Dios le dio un periodo como una nueva oportunidad. Le puede dar una nueva oportunidad durante ese periodo para que usted pongan fin al pecado, expíen la iniquidad, vuelvan a los caminos de Dios
que practiquen la justicia que yo soy, o sea, que me representen realmente como yo soy, justo y verdadero, haciendo el bien a los otros, llevándoles su palabra a los otros, porque ese era también el plan de Israel para el mundo, ser la nación escogida para llevar el evangelio a todo el mundo, pero no lo había hecho muy bien hasta ahora, porque en vez de convertir al mundo, el mundo los había convertido a ellos, porque estaban haciendo idolatría y seguían cultos paganos. Entonces, si no se arrepentían durante ese tiempo, iban a ser rechazados ya para siempre como nación escogida. Entonces, el Señor les dio una nueva oportunidad para que dieran frutos verdaderos. Por sus frutos se los conoceréis. Dieran frutos verdaderos de que eran verdaderos representantes del Señor en la tierra. Y por último, al final de ese periodo más o menos, iba a venir el ungido. Aquí dice, como dice aquí, ungir al santo de los santos. Que eso nosotros sabemos que claramente se refiere al Mesías. Porque Mesías significa ungido. Eso significa Mesías. Entonces, aquí la palabra determinadas en el pasaje puede ser traducida literalmente como cortadas o separadas, es decir, este periodo de 2300 años se le cortan las 490 que nosotros vimos que son 70 semanas. Y este periodo de tiempo estaba destinado solamente para el pueblo judío. Hacer cesar la transgresión, dejar de pecar, dar fin a los pecados, expiar la iniquidad y traer la justicia eterna y sellar la visión y la profecía. Y también, como habíamos visto, para ungir al santo de los santos al final del periodo. En estas otras palabras, el cielo esperaba un arrepentimiento del pueblo de Daniel, el pueblo de Israel, y si esto no sucedía, el pueblo perdería el privilegio de nación elegida. Por eso también lo habíamos visto. Entonces, y la 5. ¿Qué evento señala el inicio de las 70 semanas? Inicio también de los 2300 años, porque era una profecía cortada, pero era la misma profecía. Solo que ese periodo de 70 semanas era solamente para el pueblo judío, pero la profecía duraba más de eso. Entonces, ¿en qué periodo comienza? Lo vemos en Daniel 9:25. Hermana Rosita, ¿quiere leer? ¿O no puede? Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas. 62 semanas. 62 semanas se volverán a edificar la plaza y el muro en el tiempo antiguosos. Angustiosos. Amén. Entonces aquí nos dice el comienzo. Nos dice el comienzo de cuándo iba a empezar esa profecía. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para reedificar Jerusalén y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, entonces aquí nos dice el comienzo. El libro de Esdras registra 3 decretos para la repatriación de los judíos y la reconstrucción de Jerusalén. Vamos a ir a Esdras, eso también está en la Biblia. No sé si habían escuchado alguna vez del libro de Esdras, no es muy conocido. Esdras, sí. Justamente el libro de Esdras habla de la repatriación, o sea, cuando el pueblo de Israel vuelve desde el cautiverio de Babilonia a su nación de Israel, o de Judá. Entonces, en Esdras, capítulo 1, versículo 1 al 4. ¿Lo encontraron?
Esdras está después de Segunda de Crónicas y antes Esdras, sí. de Nehemías. Amén. 585. ¿Quieres leer, Ángela, que lo encontrás? ¿Sí? El decreto de Ciro. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces, hasta el 4, ¿verdad? ¿O no? Sí, hasta el 4. ¿Sí? Entonces aquí está hablando justamente Ciro del decreto que él había dado. Entonces, porque Dios, de hecho lo había en un versículo también de la Biblia de Isaías, creo, que dice que Ciro era mi ungido, que él lo tomó por su mano derecha y lo llevó a sujetar las naciones en su mano, porque también Dios permitió que Ciro conquistara a Babilonia. Entonces, aquí dio el primer decreto para que se cumpliera lo que habían dicho o sea, para que empezara la profecía. Pero ¿qué pasó? Este decreto que se dio, que se suponía que debían reedificar Jerusalén, no pudieron reedificar Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jerusalén tenía muchos enemigos, y ustedes saben que Satanás, el enemigo de enemigos, siempre está tratando de molestar al pueblo de Dios para que no cumpla sus propósitos. Entonces, por medio de los vecinos samaritanos específicamente, él no permitió, Satanás, que reedificaran Jerusalén. Entonces, hubo después un segundo decreto, que también se registra en el libro de Esdras. Entonces, el primer decreto fue alrededor del 537 a.C. y que está registrado en el Esdras que leímos recién. El segundo decreto fue durante el reinado de Darío I, que era el que vino después de Ciro, y fue cerca del año 519. Está en Esdras 6, 1 y 12. Vamos a ir a Esdras 6. 1 al 12. Entonces, te voy a leer yo primero los primeros 6 y ya después lee Camila los otros 6. Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí de Babilonia, y fue hallado a Meta, en el palacio de la provincia de Media, un libro el cual estaba escrito así: memoria. Era la memoria de Ciro del primer decreto. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio la orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que la casa fuera reedificada como lugar para ofrecer sacrificios y que fueran puestos sus cimientos, su altura de 70 codos, 60 codos de anchura, con 3 hileras de piedra grande y una de madera nueva. El gasto será pagado por el tesoro del rey, y además los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor sacó del templo estaba en Jerusalén y se llevó a Babilonia. Serán devueltos para que vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. Ahora pues, Tatnai, gobernador del otro río de Setarnefosai,
vuestros compañeros, los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de allí. Dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada orden de los que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey que tiene del tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra. Y lo que fuere necesario, becerros, carneros y corderos, para el holocausto al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeron los sacerdotes que están en Jerusalén. Les sea dado día por día, sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo, y orden por la vida del rey y por sus hijos. También por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto se les arranque un madero de su casa y alzado, sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por esto. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre, destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, sea cumplido prontamente. Así es. Entonces aquí justamente estaba el rey Darío primero. Primero fue a revisar el decreto que había dado Ciro, su anterior gobernante, el anterior gobernante que dio el primer decreto. Lo revisó y que iba a tener este decreto, y después de eso dio otro decreto él mismo para que se cumpliera esta palabra que había dado el primer decreto, y también el que cualquiera que se opusiera a esta orden fuera colgado y fuera castigado y muerto, y su casa convertida en muladar o en estercolero. Entonces aquí se cumplió el segundo decreto, que también no pudieron cumplir y no pudieron reedificar. Y el tercero, en el 7º año de Artajerjes, en el 457 a.C., que está en Esdras 7, 1 al 26. No lo voy a hacer leer porque esto ya es mucho. Del 1 al 26, pero ustedes lo pueden leer con más detenimiento cuando quieran. Pero aquí básicamente habla de que da de nuevo un decreto para que se reedifique Jerusalén, pero esta vez va ¿cómo se llama? Va Esdras, está sobre el 7º año de Artajerjes, subieron también a Jerusalén con algunos de los sacerdotes levitas, o sea, hubo una repatriación también, o sea, muchos más judíos volvieron a su patria. Entonces aquí sí se pudo empezar a cumplir el decreto de la reconstrucción de Jerusalén. Entonces esta es la copia que dio Artajerjes, sacerdote de Esdras. Aquí estaba Esdras, y aquí Esdras volvió a su patria con muchos repatriados. Entonces aquí cuenta cuántos son los repatriados, los utensilios que le dio el rey también, y que se cumple al fin y al cabo el decreto que dio el rey Artajerjes. Aquí yo también tengo en la Wikipedia que dice Artajerjes I, que es el que dio el tercer decreto. Dice: Artajerjes encargó a Esdras, sacerdote escriba judío, a través de la carta de decreto, que se encargara de los asuntos eclesiásticos y civiles de la nación judía. O sea, lo puso a cargo como gobernador de la nación judía, y les dio la comisión de que pudieran reedificar su casa. Y también no solo eso, sino también les dio como la autoridad de gobernar sobre su propia nación, o sea, legislar sobre su nación. Porque, por ejemplo, en el tiempo de Jesús, los judíos no tenían legislación, por ejemplo, de juzgar a alguien para matarlo.
tenían que ir a los romanos para que los romanos le dieran permiso para matar a alguien. Pero en este caso sí les dio permiso. Entonces ellos tenían plena autoridad de juzgar a las personas para ejercer su autoridad como nación, libre. O sea, libre igual bajo el dominio de los persas, pero ya medianamente libre. Entonces ahí también se cumplió el decreto y también lo respalda aquí la Wikipedia. Porque no solamente es bíblico, sino también la historia lo respalda. Entonces, la profecía, pero solo el decreto de Artajerjes en el 457 a.C. Cumple los requisitos de la profecía de Daniel 9:25, marcando así el inicio del periodo de las 70 semanas, y obviamente los 2300 años. Y aquí, ¿por qué este decreto, además de permitir la repatriación de los judíos, como ya hemos visto, y la reconstrucción del templo, a Artajerjes también les concedió estatus de autonomía gubernamental? Eso también lo explica mejor. Y eso también está ahí en Esdras 6:14 y Esdras capítulo 7 y versículo 25 al 26. Entonces, aquí tenemos el tiempo donde empieza la profecía de los 2300 años, que empieza en el 457 a.C. Entonces, ¿quedó claro esa parte? ¿Sí? Ya. Entonces, la pregunta, vamos a ir a la pregunta 6. ¿Cómo explicó el ángel Gabriel la profecía de las 70 semanas? Vamos a releer también Daniel capítulo 7, o sea, Daniel capítulo 9, perdón, versículo 25. Que aquí leímos cuando empezaba, pero también tenía otros detalles que el ángel le dijo. Aquí dice que sabe, pues, entiende la salida de la orden para restaurar y reedificar Jerusalén. O sea, que ahí empezaba, hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Y eso nos da 69 semanas, no 70. ¿Cierto? 62 más 7 nos da 69 semanas. ¿Se habrá equivocado el ángel aquí o no? No, pues que el ángel le dio la profecía de una forma que él entendiera mejor. Y dice que habrá 7 semanas y 62 semanas, o sea, 69 en total. Y se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces, aquí tenemos primero 7 semanas. ¿Cuántos son 7 semanas en años convertidos? Son 7 por 7, porque 7 semanas por 7 días son 7 por 7, 49. Y esos son 49 años, el primer periodo. O sea, 7 semanas se reedificaría la plaza y el muro de Jerusalén en medio de conflictos con los pueblos vecinos. Por eso dice que se reedificaría la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Amén. En estos 7 semanas, que son 49 años. Durante esos 49 años, que se llaman los tiempos angustiosos, se reedificaría la plaza y el muro. Entonces aquí lo tengo separado mejor, escrito. Son 7 semanas más 62 semanas, son 69. Entonces, las primeras 7 semanas, que son 49 años, se iba a reedificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos porque los samaritanos se le iban a oponer a ellos. Por eso también más adelante en el tiempo de Jesús, los judíos no soportaban a los samaritanos. También por eso. Porque en este periodo se le opusieron y no lo odiaban. Porque este periodo no los dejaban reedificar su ciudad. Entonces por eso ese odio se traspasó durante las generaciones hasta el tiempo de Jesús. Entonces, y la otra parte, 62 semanas, aquí yo también ya tengo el cálculo hecho para no hacerlo más rápido, dice que 62 semanas son 434 años. Multiplicamos 62 por 7.
y nos da 434 años. Y al final de ese periodo, como dice aquí, se ungiría al Mesías príncipe, porque aquí nos dice edificar Jerusalén, esa es la primera parte, hasta el Mesías príncipe, o sea, hasta llegar a el ungimiento del Mesías príncipe. Entonces, ese periodo cubre los 69 semanas que vimos, que son en total 34, 83. Sí, 434 las 62 semanas, pero más los 49 años, 83 nos da 483 años. Entonces, ahí lo voy a poner al tiro. Entonces, si partimos desde el año 457 a.C., fecha del decreto de Artajerjes, y viajamos en el tiempo 483 años, llegamos al año 27 después de Cristo, si hacemos el cálculo. Y en el año 27, según el ángel, sería el año de la aparición del ungido o el Mesías príncipe. Y justamente en ese periodo se bautizó Jesús. En el año 27 después de Cristo se bautizó Jesús. Bueno, esa era la pregunta siguiente, creo. Entonces, aquí dice se ungiría al Mesías. ¿Y qué sucedió en el año 27 después de Cristo? Al final de las 69 semanas de la profecía. Lo tenemos en Lucas 3. Vamos a ir a Lucas 3. ¿Por qué Lucas? Porque Lucas, aquí en el principio, en Lucas 3:1, dice en el año 15 del imperio de Tiberio César. Y aquí nos da el periodo, el gobernante que estaba y el periodo de tiempo que llevaba, en el año 15, o sea, en el 15. Entonces nos deja, nosotros lo podemos buscar por la historia, y eso llega al año, es exactamente el año 27 después de Cristo. Y Lucas es el único que da como fechas. Ahí lo dejó claro Lucas. Entonces, en Lucas 1 al 3, Lucas 3, 1 al 3. ¿Alguien quiere leer? Amén. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturria, y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Albinia, y siendo sumos sacerdotes, Anas y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua de Jordán, al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para el perdón de pecados. Así es. Entonces aquí Lucas lo deja bien claro porque dice todos los gobernadores que estaban en ese periodo de tiempo. Y también dice que le llegó palabra a Juan el Bautista, al hijo de Zacarías, y fue por toda la región de Jordán predicando el bautismo y el arrepentimiento de pecados. Y también en el 21-22, porque después de eso pasó esto otro, que fue justamente lo que nosotros estamos buscando. En 21 y 22. ¿Qué le toca? ¿María Rosita? ¿Parece? En el pueblo se bautizaba
También Jesús fue bautizado, y mientras oraba, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre en él, forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo, amado, en ti tengo complacencia. Amén. Así es. Y eso pasó justamente en el año 27 después de Cristo, cuando Jesús tenía 30 años. No calza los periodos de tiempo porque el calendario gregoriano después como que degradó el tiempo, entonces no calza específicamente en el año 30, pero nosotros sabemos, si lo buscamos, porque fue en el año 27 después de Cristo. Tiberio y Claudio Nerón César fue el segundo emperador romano perteneciente a la dinastía Julio-Claudiana. En el año 15 de Tiberio César es justamente el año 27 de la era cristiana. Este fue el año del bautismo de Cristo, cuando recibe la unción del Espíritu Santo. Y Jesús tenía 30 años al iniciar su ministerio terrenal. Así podemos representar la profecía hasta el punto con el siguiente gráfico. Aquí también está este gráfico de aquí. Las 69 semanas, 483 años, y aquí están las 7 semanas, que son 49 años, y la otra que son 434, las 62 semanas. Y en la pregunta, ¿quedó clara esa parte, cierto? Ya. Entonces, según Daniel 9:27, vamos a ir. ¿Cuánto tiempo debía durar el ministerio terrenal de Jesús? Porque la profecía lo deja bien claro en cada aspecto. Vamos a volver a Daniel. Daniel 9:27. Camila le toca. Amén. ¿El 27? Sí. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Así es. Entonces dice, por otra semana, aquí está la semana que nos faltaba, de las 70 semanas, habíamos visto 69, y aquí dice otra semana, la 70, confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de la abominación, bueno, eso después lo analizamos. Entonces, dice... Entonces, aquí dice cuánto tiempo iba a durar el ministerio terrenal de Jesús. Aquí específicamente dice, por otra semana, o sea, 7 años. Sabemos que una semana tiene 7 días, o sea, 7 años literales, proféticos. Dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Cuánto es la mitad de 7? A la mitad de la semana. 3,5, ¿cierto? Sí. ¿Y alguien sabe cuánto duró el ministerio de Cristo? ¿No? No. Exactamente 3 años y medio. Y en el año 3 y medio, Él murió en la cruz. Por eso dice, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Sacrificio de los corderitos para la expiación de los pecados y la ofrenda en el santuario.
Por eso dice a la mitad de la semana, los 3 años y medio que durará el ministerio de Cristo, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces aquí lo deja clarísimo. Jesús fue bautizado en el 27 de la era cristiana conforme a la profecía. Él hará una firme alianza con muchos por una semana o 7 años, llegando hasta forma del año 34 después de Cristo. ¿Y qué periodo señala el término de la séptima semana? O sea, de la semana completa. En el año 34 después de Cristo, que es cuando acaba la semana, si contamos de 27 al 34 nos da los 7. Aquí fue, como ustedes se acuerdan, que este era el tiempo cortado para los judíos, ¿cierto? Las 70 semanas. Entonces, este era el periodo que Dios le iba a dar de misericordia al pueblo judío para que se arrepintiese y volviese al Dios verdadero. Pero ¿qué pasó? Ellos rechazaron al Mesías, abandonaron el plan de Dios, y esto fue cuando mataron al primer mártir cristiano, que fue en el año 34 después de Cristo, o sea, 3 años y medio después de que Jesús murió, que fue muerto Esteban, el primer mártir cristiano, uno de los 7 diáconos de la iglesia primitiva. Esto lo vamos a ir a Hechos 7. Hechos 7. Hechos 7, 54 al 58. Aquí en todo el capítulo 7, Esteban le dio un discurso a los judíos. Le dio un discurso bien grande. Aquí, ustedes más adelante, si quieren, lo pueden leer. Está en todo el capítulo 7 de Hechos. ¿Y qué les dijo? Esteban le dio un discurso de su historia, la historia de los judíos. Y les mostró todos los acontecimientos que llevaron al pueblo judío por el desierto, cómo fue la promesa dada a Abraham, toda la historia judía, de cómo ellos también nacieron. Y al final les dijo cómo ellos rechazaron al Mesías que estaba prometido, y rechazaron las convicciones del Espíritu Santo, y quebrantaban además la ley de Dios, a pesar de que la guardaban por apariencia, pero en el corazón realmente no la guardaban. Entonces, aquí también decía que ellos quebrantaban la ley igual que sus padres, los que habían sido llevados cautivos a Babilonia. Entonces no eran muy diferentes a ellos. ¿Y qué hicieron ellos? Aquí lo vamos a leer. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado a la diestra de Dios. Y dijo: veo a los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, gritando, se taparon los oídos para no escuchar y arremetieron a una contra él, y lo echaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Entonces ellos rechazaron el Espíritu Santo que los llamaba al arrepentimiento, y este fue el último acto que Dios les permitió que hicieran antes de dejarlos como pueblo escogido. Y se enfurecieron, lo apedrearon, y porque le dijo todas las verdades que ellos habían hecho, la verdad en la cara. Entonces, al apedrearlo, ellos decidieron ¿cómo se dice?, su destino como nación
escogida y ya no iba a ser nunca más el pueblo judío la nación escogida. Entonces, en una actitud de reprobación y de juicio de la nación judía, Jesús se ve a la diestra del Padre que lo vio a Esteban. Y esto ocurrió en el año 34, que señala el fin de los 490 años, es decir, la oportunidad del pueblo judío como un pueblo escogido. Y después de esto, Dios levantó su iglesia para que a través de ella el evangelio fuese predicado a todas las naciones. Saulo estaba presente en el apedreamiento de Esteban, que después Saulo se convirtió en el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, y predicó a los paganos, griegos y romanos, que ya el evangelio ya no era más para los judíos, sino para los gentiles. Entonces, ¿qué sucedió con el ungido Jesús a la mitad de la semana? Nosotros también vimos que Jesús hizo cesar el sacrificio y la ofrenda, y dio fin al sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, entregándose él mismo como ofrenda, y en el exacto momento de su muerte, el velo del templo, lo vamos a buscar, el velo del templo en Mateo 27, 50, Mateo 27, 50, entonces en Mateo 27, 50 dice, hermana Rosita, ¿quiere leer? 50 y 51. Llamado a gran voz, entregó el Espíritu. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Amén. Entonces aquí se cumple como a la mitad de la semana se hace cesar el sacrificio y la ofrenda con el símbolo de que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. ¿Por qué de arriba hacia abajo? Porque fue Dios el que lo rasgó. Entonces ahí cesó el sacrificio y la ofrenda y ya no se necesitaba hacer más sacrificios porque ya el Mesías, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, fue ofrecido para perdón de los pecados. Entonces aquí también está la línea de tiempo. Están las 7 semanas, las 62 semanas, el 27 después de Cristo, muere Jesús. No sé si se ve muy chico ahí. Vamos a abandonar. Ahí. El 27 es ungido para ser como ministro, como sumo sacerdote, es ungido para ministrar en el santuario celestial, porque empezó a ministrar aquí en la tierra con su muerte, pero eso simboliza en el santuario, la tierra simboliza el patio del templo, o sea, del santuario celestial. El altar del sacrificio es la cruz, y ya cuando llega al cielo entra al lugar santísimo, y ahí empieza a ministrar en el lugar santísimo. Lo vimos también en Apocalipsis, si no se acuerdan que vimos los candelabros, cuando él estaba entre los candelabros. Entonces, aquí se me pegó esto. Ya, entonces vamos a ir a Apocalipsis para verlo bien, para repetirlo de nuevo. Entonces, en Apocalipsis 1, porque él está haciendo una obra en el santuario celestial en este momento.
y él empezó su obra en el patio del santuario, que es el lugar el altar del sacrificio, donde él fue sacrificado, que es el patio del santuario. Pero cuando llegó al cielo, entró al lugar santo, al primer departamento del santuario. Entonces, aquí en Apocalipsis 1, aquí, dice, estando yo en el Espíritu, en el día del Señor, oí detrás de mí una voz como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, Esmirna, Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Y me volví para ver quién hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candelabros de oro. Ahí están los 7 candelabros del santuario. Y en medio de los 7 candelabros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Sus pies semejantes al bronce pulido, refulgente como en un horno. Y su voz como el estruendo de muchas aguas. Y aquí el profeta Juan, su discípulo, el discípulo amado, tuvo una visión justamente de Jesús en el santuario, en el lugar santo específicamente, el primer departamento del santuario. Y eso, porque en este momento Jesús está ministrando en ese santuario. Entonces, ¿cuándo terminaría los 2300 tardes y mañanas para que el santuario sea purificado? Ustedes saben que, como vimos en la lección pasada, había un día al año que el santuario era purificado, ¿cierto? El día de la expiación. Entonces, en el día de la expiación, el único día, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto. Y ahí, al entrar al arca del pacto, ese era el único día que podía entrar al lugar santísimo y estaba directamente en la presencia de Dios, porque, como sabemos, el arca del pacto es el trono de Dios. Y aquí vamos a ir a Daniel 8. Te veo un poco perdida, Ángela, con las caras que estamos hablando del santuario. Mira, te voy a mostrar una foto del santuario. El santuario. El santuario de Israel, que tenía entonces, este tenía, ¿sí? El que habíamos visto en la lección pasada. ¿Sí? Ah, ¿estuviste tú? No me acuerdo. Sí. ¿Sí? Ah, ya. Sí. Mira, aquí está sí. el altar del sacrificio. Y ahí está, se supone que el patio, del patio que está aquí, simboliza la tierra. Sí. Y ahí hizo su sacrificio Cristo. Después entró en el lugar santo, que es el primer departamento del santuario. Y ahí está el candelabro de 7 brazos, los panes de la proposición, la mesa de los panes de la proposición y el incensario. Y en el lugar santísimo, que es donde está el arca del pacto, que simboliza el trono de Dios en el santuario celestial. Y Jesús, en ese momento en Apocalipsis, cuando recién había ascendido a los cielos, estaba en el primer departamento, en el lugar santo. Este departamento, se ve el mouse, ¿cierto? Sí. Entonces, estaba aquí. Sí. Pero había un lugar, cuando el santuario, como vimos en la profecía, a los 2300 tarde y mañana el santuario sería purificado. O sea que era el día de la expiación, porque había solamente un día al año que el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo.
que era en la presencia directa del Señor, y en ese día entraba el sumo sacerdote, que también es Cristo, y entraba al lugar santísimo. Entonces, eso una vez al año. Y eso simboliza, por ejemplo, que el santuario sería purificado, que iba a ser el día de la expiación. Entonces, Cristo iba a entrar en el lugar santísimo. Ahora, vamos a ir a Daniel 8, 14. Bueno, y vamos a leer de nuevamente eso. Daniel 8, 14. Y dice, y él le dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario sería purificado. Y ahora vamos a ir a Daniel 9, 25. Daniel 9, 25. ¿Alguien quiere leer? Amén. 9:25. Sí. Pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos antiguos. Entonces, Perdón. ¿sí? Entonces habrá 7, y ahora vamos a leer. Vamos a ir a Hebreos 9, 22. Hebreos 9, 22. Y también sale el esquema completo. Ahí cuando alguien lo encuentre, por favor lo lee. Amén. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre y sin derramamiento de sangre. No se hace remisión. Aquí está hablando justamente de que sin derramamiento de sangre no se pueden perdonar los pecados. Tiene que haber un derramamiento de sangre según la ley, porque la paga del pecado es muerte. Eso dicta la ley. Entonces, para que haya perdón de pecados tiene que haber derramamiento de sangre. Y ese fue el Cordero de Dios, que es Cristo, en su sacrificio en la cruz. Entonces aquí dice, la orden para restaurar y edificar Jerusalén fue promulgada por Artajerjes en el 457 a.C., como ya habíamos visto, y ahora si avanzamos los 490 años, que ya habíamos visto, llega al año 34, después de Cristo. Entonces, a partir de ahí, que es donde Esteban fue apedreado, a partir de ahí, tenemos que contar 1810 años, que son los que nos quedan, de los 2300. Entonces, si nosotros restamos, le restamos a 2300, 490, nos va a dar 1810. Entonces, a partir del año 34 después de Cristo, contamos 1810 años y nos lleva al año 1844 después de Cristo. Aquí donde se cumplió la profecía que el santuario iba a ser purificado. Entonces, eso pasó en el año 1844. Y haciendo un paralelo entre el 10º día del 7º mes del calendario judío, que era cuando era el día de la expiación de los judíos, el único día que se borraba los pecados del santuario y se purificaba el santuario. Y entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo. El día que se celebraba la expiación, o como también le dicen el Yom Kippur de Israel. Eso también está en Levítico 16:29, que ese es el día del día de la expiación judía.
Con nuestro calendario gregoriano actual, llegamos al 22 de octubre de 1844. ¿Qué acontecimientos especiales sucedieron en esa fecha? Primero en la Tierra. En los últimos años del siglo XVIII y al inicio del siglo XIX, varios acontecimientos generaron una expectativa en torno a las profecías bíblicas, particularmente el libro de Daniel. Porque no sé si ustedes se acuerdan que nosotros vimos que al final del tiempo, cuando viniera Jesús, iban a pasar unas cosas que decía en Apocalipsis. Que primero iba a haber un terremoto, iban a caer las estrellas, la luna se iba a volver color sangre y se iba a también volver tinieblas. ¿Se acuerdan? Vamos a repasarlo en Apocalipsis. Apocalipsis 6. Creo que eran 6. Si mal no me... Sí. Sí. Aquí dice, en Apocalipsis 6, 12. Dice, miré cuando abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de luto, o de silicio también dice en otras partes. La luna entera se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y eso. Entonces, pero eso nosotros sabemos que va a pasar cuando, un poco antes que vuelva Cristo a la tierra. Pero ustedes sabían que estos cumplimientos también tienen un cumplimiento menor. O sea, en el tiempo de 1844 hubo un cumplimiento menor de estas cosas. En el 1 de noviembre de 1755 sucedió el gran terremoto de Lisboa, que tuvo un cumplimiento menor. Ustedes saben que el terremoto de que va a haber antes de la venida de Jesús va a ser un terremoto cual nunca hubo sobre la tierra. Y ese terremoto va a ser el más grande que va a haber porque va a ser la venida de Jesús. Pero este terremoto también fue grande, pero no fue tan grande como va a ser el de Jesús. Entonces fue un cumplimiento menor. Después también, 25 años después, el día 19 de mayo de 1780, el sol se oscureció, trayendo temor y expectativa a todos. En la noche sucesiva, la luna apareció en el cielo ese mismo día. Después, cuando anocheció, la luna se puso roja como sangre. Ustedes lo pueden buscar en Google también, se conoce como el día negro. Busquen el día negro después, en 1780, y les va a salir eso, que pasó en Estados Unidos, en una sola parte de Estados Unidos, como en la costa oeste, no la costa este. En la costa este pasó ese fenómeno, que nadie lo puede explicar. Y también el 20 de febrero de 1798, por orden de Napoleón, el Papa Pío VI fue tomado prisionero. Ustedes saben que esa era la profecía de los 1260 años, cuando iba a acabar el poder papal. Entonces, después de esa tribulación de que el pueblo fue perseguido, también se iba a cumplir este cumplimiento menor de la profecía. Fue tomado prisionero y el 13 de noviembre de 1833 ocurrió la famosa caída de estrellas. También hubo un cumplimiento de la caída de estrellas, de como la higuera deja caer sus higos por un fuerte viento. Entonces ustedes también pueden buscar esas fechas que todo eso pasó, pronosticando que algo iba a pasar, algo iba a suceder en ese periodo. Y el hecho grandioso que estaba sucediendo era el tiempo del fin había llegado, con la purificación del santuario celestial. Entonces, en 1844, el fin del periodo de las 2300 tardes y mañanas, millares de cristianos, porque esto también hubo un movimiento que ellos pensaban que iba a venir Cristo por segunda vez en ese tiempo.
ellos interpretaron que la purificación del santuario iba a ser la segunda venida de Cristo. Y se llamó, millares de cristianos esperaban que Jesús volviera en el 1844, justamente como resultado del estudio de Daniel 8:14, porque también habíamos estudiado que en el tiempo del fin, que era el tiempo que empezó a pasar después de que el Papa fue capturado, iban a empezar a desellarse las profecías, y las profecías se empezaron a entender en ese periodo, también cumplimiento de la profecía de Daniel. Entonces, líderes de este periodo fue un agricultor llamado Guillermo Miller, o William Miller, que se dice en inglés, que dio origen al movimiento millerita. Este grupo pensaba que la purificación del santuario sería la segunda venida de Cristo, pero el 22 de octubre de 1844 pasó y Jesús no volvió. Entonces fue una amarga decepción. Pero ¿sabían ustedes que esa amarga decepción que ellos tuvieron también estaba profetizada? En Apocalipsis 10. Apocalipsis 10. (8 al 10). Cuando alguien lo encuentre, lo lee, por favor. Amén. La voz que oí desde del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. ¿Hasta el 10? Sí, el 10 Entonces también. tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Entonces, esto ellos pensaban que iba a cumplirse con la segunda venida de Cristo. Ellos pensaban que iba a venir, y eso fue el librito que era dulce en la boca, porque ellos pensaban que Jesús iba a venir a la tierra. Pero esto también se conoce como el gran chasco, que también Pero está... ¿el librito a qué se refiere? El librito significa que ellos habían aceptado una profecía, el cual la boca sería dulce, pero en el estómago sería amargo, porque Jesús realmente no vino a la tierra en ese periodo que ellos pensaban. Eso se refiere con que era dulce en la boca y amargó el vientre. El librito se puede decir que ellos pensaban que era se podría decir que ellos pensaban que era la segunda venida de Cristo. Entonces ellos pensaban que iba a venir Cristo, pero Cristo no vino. Entonces este periodo se conoce como el gran chasco. Esta profecía se describía la experiencia de la decepción de los mileritas que enfrentarían. El movimiento milerita dio origen a la iglesia adventista del séptimo día. O sea, ellos se conocían como los adventistas primero, porque ellos creían en el advenimiento de Cristo, pero después que Cristo no vino, los que quedaron de ese movimiento fundaron la iglesia adventista del séptimo día. Iglesia que surge con la misión de restaurar la verdad que Dios, la verdad de Dios que había sido echada por tierra por el cuerno pequeño. Entonces aquí les quiero poner también la continuación del video. Que habla específicamente porque, como nosotros vimos anteriormente, todos los muebles del santuario iban a ser pisoteados por el cuerno pequeño. Todos iban a ser pisoteados y iban a ser como iban a, lo que representaban, iban a ser pisoteados. Entonces se tenían que levantar movimientos que restauraran esas verdades
que habían sido pisoteadas. Todas esas doctrinas que metió la Iglesia Católica, bueno, no la Iglesia Católica, sino el papado, tenían que ser restauradas. Entonces aquí yo tengo en ¿Qué es lo que dijo Dios que... Vemos que cada pieza de mobiliario, incluyendo la ley de Dios, fue eliminada. Todo lo que la Biblia dice que este poder haría, lo hizo durante el tiempo asignado a este poder. Así es como se rechazaron por completo todas de las verdades representadas en el santuario. Así que todo el santuario, desde la puerta hasta el lugar santísimo, había sido corrompido y necesitaba ser restaurado. La profecía de Daniel 8:14 nos dice, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. En un momento concreto, todas las verdades que habían sido derribadas por el cuerno pequeño terminarían siendo restauradas. Todo el santuario es echado por tierra y pisoteado por este hombre de pecado, y la Reforma Protestante lo restaura. A lo largo de un periodo de 500 años, eso es lo que sucedió. Dios comenzó a hacer que surgieran diferentes movimientos que restaurarían cada pieza de mobiliario, casi siglo tras siglo durante un periodo de 500 años. Tenemos a John Wycliffe en el siglo XV. Él tradujo la Biblia en el idioma del pueblo. Y así surgió, por así decirlo, la Reforma. Martín Lutero nace en el siglo XV. Comienza la Reforma Protestante en el siglo XVI. Y en esencia restaura la verdad de que el sacrificio de Cristo es suficiente para el perdón de los pecados. No necesitas pagar dinero, no tienes que hacer penitencia. Es por la fe en su sacrificio en nuestro favor que somos perdonados de nuestros pecados. Juan Calvino aparece en el siglo XVI. Es el fundador del movimiento presbiteriano. Para Calvino la oración es muy importante. Escribió extensamente sobre la oración. Básicamente enseñó que no necesitas ir a los sacerdotes para dirigirte a Dios. Puedes comunicarte con el trono de Dios personalmente. En el siglo XVII, John Smith y Roger Williams son los fundadores del movimiento bautista. Y su mensaje especial es la restauración del modelo verdadero de bautismo. Debes arrepentirte y después ser bautizado. No puedes ser rociado. El verdadero bautismo es un símbolo de estar totalmente sumergido, totalmente enterrado y totalmente renovado a la vida. Así que el movimiento bautista restaura el modelo verdadero de bautismo. En el siglo XVIII aparece en escena John Wesley. Es el fundador del movimiento metodista y tiene un mensaje muy contundente para el evangelista laico. Tú eres la luz del mundo, deja que tu luz brille. En esencia, el movimiento metodista añadía un elemento más a lo que habían descubierto los movimientos anteriores. Añade este elemento de evangelismo. Sal y deja que tu luz brille. Así que para el siglo XIX aún falta una pieza de mobiliario por restaurar. Es el Arca del Pacto, específicamente el descanso del séptimo día, el sábado. Fue en ese siglo cuando Dios levanta el movimiento adventista del séptimo día, que se enfocaría específicamente en la ley de Dios y el mandamiento que fue pisoteado, el día de reposo del séptimo día. Así que en esencia tenemos estas dos profecías en el libro de Daniel. Una que dice que el santuario sería echado por tierra y la otra que dice que sería purificado al final de los 2300 días. Vemos que esto se confirma en la historia. El hecho de que este Evangelio eterno sea predicado de nuevo en 1844 significa que todas las cosas que habían sido alteradas e interrumpidas en el verdadero Evangelio fueron totalmente restauradas en 1844. Al mismo tiempo que el Evangelio es completamente restaurado y otra vez comienza a predicarse, comienza también el juicio.
Así que este mensaje también se predica. Es un mensaje acerca del fin de los tiempos. Y es un mensaje que prepara el mundo para la venida de Cristo. Igual que Noé invitaba a la gente a entrar en el arca y diferenciarse de la mayoría, Dios, en los últimos días, está invitando a que la gente rechace las falsas enseñanzas de Babilonia. Y oí otra voz del cielo que decía: «Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas». Salid de ella, pueblo mío. Salid de lo falso y entrad a lo verdadero. Cuando se dice que pueblo de Dios está en Babilonia, está hablando de las iglesias que claman servirle. De lo contrario, Dios no les llamaría mi pueblo. Dios invita hoy a participar en la adoración correcta. En los días de Noé, el pensamiento popular ridiculizó el plan de salvación. Rehusaron entrar en el arca y en el tiempo del fin vuelve a haber un camino al arca porque hay un arca del pacto que señala a la ley que está dentro del santuario. Aquellos que rechacen una cosa rechazarán también la otra, pero la gente está siendo engañada. No están aceptando estas cosas por decisión propia. Así que Dios, a través de su Espíritu, da luz a las personas y se darán cuenta de las verdades de la Biblia. Tomarán una decisión y saldrán del sistema que rechaza el camino de Dios. ¿Donde estoy no se guarda el día de reposo? ¿Donde estoy no se predican los mandamientos? ¿Sabes? No estoy escuchando que estamos en la hora del juicio de Dios y entonces dicen: «¡Hey! Donde estoy no se está predicando el mensaje del primer ángel, así que ahora mismo me voy a ir». Entonces, ese era el video que deja claro cómo la Reforma Protestante, básicamente, ustedes conocen la Reforma Protestante, donde nació toda la iglesia evangélica, o las iglesias protestantes. Restauró una verdad del santuario. Y estas verdades fueron siendo restauradas poco a poco hasta que en 1844, después de 1844, se levantó justamente la iglesia adventista, la iglesia que yo pertenezco, que restauró la verdad del sábado y de la ley de Dios. Y restauró también el arca del pacto, que es lo que simbolizaba donde estaba la ley de Dios. Entonces, eso nos muestra cómo la Reforma Protestante se iba a hacer, como iba a levantar de nuevo la verdad de Dios, que es justamente lo que apuntaba la reforma de este fin de tiempo. Entonces, también Dios dice: salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y no recibáis parte de sus plagas. Entonces, también es una invitación para ustedes también para que puedan aceptar todo lo que estamos estudiando porque es bíblico y es la verdad que Dios les ha mostrado a ustedes. Entonces, también en el cielo pasó otra cosa, porque todos estos movimientos pasó en la tierra, pero en el cielo, cuando Jesús ascendió a los cielos en Hechos 1:9, ingresó al santuario celestial y dio inicio al ministerio de intercesión, así como el sacerdote lo hacía a lo largo del año. Durante todo el año los sacerdotes llevaban la sangre de los corderitos, que simbolizaban al pecador intercediendo, y lo rociaban sobre el santuario. Y esta hora de purificación, y el santuario terrenal pasaba por una purificación anual, o sea, una vez al año. Lo mismo está sucediendo ahora en el santuario celestial. Esta hora de purificación, según Daniel 8:14, se inició después de los 2300 años, es decir, en el año 1844, el día 22 de octubre de ese año, Jesús da inicio a su ministerio como sumo sacerdote. Esto indica que estamos viviendo desde 1844 en el día profético de la expiación. Cuando este juicio termine, porque eso es lo que está haciendo Jesús en este momento, está borrando los pecados de su pueblo, de todos los que reconozcan sus pecados, los confiesen
y Él lo está borrando en este momento de los libros del cielo. Y Él, cuando Él acabe esa obra, Él va a venir a la tierra a buscar a sus redimidos. Porque este juicio que Él está haciendo en este momento, porque Él cuando llegue a la tierra va a venir a dar, vengan conmigo los que recibieron y los que no recibieron, reciban lo que den. Porque el juicio se está llevando a cabo en este momento. En este momento. Y cuando Jesús vuelva, va a venir a hacer el juicio ejecutivo, solamente a dar la sentencia. Entonces, cuando eso pase, Jesús volverá como Rey de Reyes y Señor de Señores, para recompensar a cada uno según sus obras, tanto sean buenas como malas. Finalmente, el reino será dado a los santos del Altísimo, que eso está en Daniel 7:11, así como el sumo sacerdote, cuando terminaba la expiación, volvía al patio para bendecir al pueblo. Cuando el Señor Jesús termine su maravillosa obra, volverá a la tierra, al patio del santuario, donde su perfecto sacrificio fue realizado en la cruz, a fin de decir a su pueblo: venid, benditos de mi Padre, y heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces, después de saber estas cosas, yo los invito a ustedes también. ¿Ustedes quieren entregar su vida a Cristo y aceptándolo como su único intercesor en el santuario celestial? Amén. Amén, ¿cierto? Amén. Estudiar la Biblia para tener más rayos de luz del cielo que inunden nuestra vida para prepararnos para ese día, ¿cierto? Amén. Y también compartir esta verdad con otras personas también que no saben estas cosas. Así es, amén. Entonces, ese fue la lección de esta semana.